Hola, buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver el último tema de la unidad de absorción que corresponde a altura. En este caso, hablamos de altura del empaque. Para ello tenemos este algoritmo en el que primero se indica que se define el uso del sistema. Este puede ser diluido o concentrado, como ya hemos venido hablando a lo largo de la unidad. Asimismo, debemos determinar el uso del coeficiente global o individual. Esto lo sabemos ya por transferencia de masa. Y generalmente este coeficiente ya nos dan. Una vez que determinamos el coeficiente global o individual, calculamos el valor de NTU. Eso se realiza con Simpson. Luego calculamos el HTU y finalmente hallamos la altura del empaque que se halla con la multiplicación de estos dos. ¿Ok? Entonces, solamente para aclarar, vamos a suponer que este rectángulo más grande es nuestra altura de absorción. Nosotros no estamos calculando esta altura de aquí, sino que estamos calculando la altura del empaque como tal. Entonces, como vemos, esto simula ser un empaque por la X, y pues bien, esta es la altura que vamos a hallar. Entonces, en teoría, esta altura no puede ser muy grande, ya que obviamente, si esa altura es muy grande, la torre debe ser mucho mayor. Entonces, en esta ayuntía traje un ejercicio en el cual nos piden analizar el valor que nos queda de altura de empaque y decir si creemos que tiene sentido o no. ¿Ok? Entonces, esas son las fórmulas que vamos a utilizar. Tal como les dije, para hallar la altura de empaque, vamos a multiplicar el NTU por el HTU. Y bien, estas fórmulas se dividen de acuerdo si tenemos una solución diluida o si tenemos una solución concentrada. Es importante que observen, suponiendo que aquí vamos a tener una división, que de aquí para arriba los coeficientes de transferencia de masa son globales, ya que tenemos la K mayúscula, y esos coeficientes de transferencia globales se relacionan con, en este caso, las variables en equilibrio. Como vemos aquí, tienen el asterisco. Sin embargo, de la mitad hacia abajo, vemos que aquí tenemos coeficientes de transferencia individuales y por tanto estos de aquí van a estar relacionados con la interfase. Este de aquí ya creo que lo vieron en el primer parcial de masa, entonces estoy segura que no se les va a hacer tan complejo, pero bueno, básicamente como es un coeficiente de transferencia individual, sí o sí tiene que estar relacionado con la interfase, mientras que si es global, relacionado con el equilibrio. Yep. En cambio, para soluciones concentradas, vemos que aquí tenemos los coeficientes de transferencia de masa globales y como sabemos aquí los valores van a ser mayúsculos porque como vimos en las ayudantías pasadas, estamos tratando flujos libres de soluto y eso se representa con letras mayúsculas y como observamos acá en equilibrio. Entonces, como ven aquí y tal como se los escribo, este es un coeficiente de transferencia de masa y en este caso está ese que está acá, representa un área seccional. ¿Ok? Eso es todo lo que debo comentar respecto a las fórmulas. Igual si me acuerdo de algo más, les voy comentando en el canal. Ah, y pues la altura debe quedar en unidades de metro también. Ok, entonces vamos a empezar con este ejercicio. Nos dice, en una torre se utiliza DGA con un flujo de 100 kmol hora para disminuir la cantidad de CO2 en un gas con una concentración de 2,44% del mismo, con un flujo de 107,5 kmol hora. Se logró que se absorba correctamente hasta llegar a 0,70 de CO2. Sabiendo que el KLA es 2,50 por 10 a la menos 5, 1 sobre segundo, un diámetro de 1 metro y la constante de Henry es 0,5. Ahí en la altura de empaque y analiza la respuesta. Entonces, esas consideraciones no me las da el ejercicio, yo las puse aquí para recordar cositas que les quería decir. Primero que nada, tal como dice el algoritmo, debemos observar si es un sistema diluido o concentrado y como vemos, los porcentajes tanto de entrada como de salida son menores al 5%. Solo los menciono porque como sabemos el que se analiza es el que entra a la torre. Este de acá es menor a 5%, por tanto estamos en un sistema diluido. Y por tanto nuestra recta, por así decirlo, va a ser una recta y no va a ser una curva. Y como es una recta, va a estar dictaminado por la fórmula de y igual a hx. Yep. Asimismo, podemos observar que el KLA me lo dan en letras minúsculas
Perdón, me lo dan en letras mayúsculas, por eso es un KLA global. ¿Listo? Entonces, tal como lo hemos desarrollado a lo largo del semestre, vamos a utilizar la metodología Gini, que es lo que me piden, la altura del empaque, los datos, me dan el flujo de gas, me dan el flujo de líquido, me dan la fracción a la entrada y a la salida, asimismo me dan el diámetro, el coeficiente de transferencia de masa global con sus unidades y la constante de Henry. Como estamos en un sistema diluido, debemos saber que L1 va a ser igual a L2 e igual a LM y que G1 va a ser igual a G2 igual a Gm. Eso de aquí, si no se acuerdan, ya está detallado en las ayudantías anteriores, que proviene pues del balance de masa. Parece que está en la ayudantía de flujo del solvente, en donde explicaba cómo llegar a las ecuaciones. Entonces, listo. Lo que sí les recomiendo es que usen la metodología o que si no desean utilizar la metodología, al menos que realicen el esquema, ya que es importante que su profesora sepa la notación que ustedes están usando. Por ejemplo, acá para el tope de la columna nosotros usamos 2 y para el fondo usamos uno, pero si ustedes quisieran, podrían invertir este número. Entonces sí estaría bien que ustedes lo detallen para que pues cuando ustedes hay valores, por ejemplo, de X1, la profesora sepa que ustedes se refieren a la salida de líquido y no a la entrada. Listo, entonces vamos a resolver el ejercicio. En este caso, como determinamos que estamos en un sistema diluido, estas son las posibles ecuaciones que nosotros tenemos. Y como me dan un K global, yo sé que puedo utilizar las de acá arriba. Bien, en este caso es importante decirles que si me dan un KL, esto va a estar representado como KX y que si me dan un KG, esto va a estar representado como KY. En este caso, podemos observar que el ejercicio me da un KL y como les digo, el KL simula ser mi KX. Por tanto, la única opción que yo tengo para utilizar es esta de acá. Repito nuevamente, primero porque no tenemos datos de la interfase, entonces sabemos que no podemos utilizar las que están aquí abajo, y pues bien, tampoco tenemos Ks individuales, coeficientes de transferencia de masas individuales, sino que tenemos los globales. Entonces desde ahí sabemos que tenemos las opciones de acá arriba. Segundo, como tengo un KL, que el KL es un KX, sé que la opción que tengo disponible es esta de aquí y su par, que serían estos dos de acá. Y para que se acuerden, el L nosotros generalmente lo representamos como X, si hablamos una fracción de líquido, y si es bien gas, como Y, entonces ya pues para que igual como que los asocien. Y también les quería decir que si se aprenden una de estas de aquí, se pueden deducir la otra, por así decirlo, porque si se dan cuenta, es básicamente lo mismo. Aquí tengo KX, sé que arriba lo debo reemplazar por KY. Como X sé que está relacionado con el líquido, pues ya sé que arriba va a ir un LM. Y como Y sé que está relacionado con un gas, sé que arriba debe ir un flujo de gas, respectivamente. Y pues aquí mismo, perdón, aquí del lado de su par, sé que como es KY, debe ser un Y menos un Y en equilibrio. Y sé que como es un KX, debe ir un X menos un X en equilibrio. Por si se dan cuenta, es exactamente la misma fórmula. Lo único que cambia pues es la notación de X o Y respectivamente. Entonces, bien, tal como les dije, eh, la altura se calcula como NTU por HTU. Entonces, lo primero que vamos a hacer ayer es el HTU o el HOL. Para ello tenemos esta fórmula de acá. Y el NTU, tal como les dije, lo vamos a hallar con Simpson, en el cual en este caso voy a usar Simpson 3 octavos, pero ustedes podrían tomar cualquiera de las fórmulas de Simpson, que estoy segura que ya las vieron en cinética. Me parece que están al final del libro. Tienen un tercio, 3 octavos, entre otros. En este caso, como les digo, vamos a usar 3 octavos. No hay razón alguna, solo está en ese ejercicio que voy a usar 3 octavos y ya. Que en ese caso se consideran 4 puntos. Entonces es importante saber cómo terminar este H. En este caso, el H se determina como B menos A dividido por el número de intervalos. Y es importante que conozcan que el número de intervalos es el número de datos que voy a tomar menos uno. En este caso, si son 3 octavos, considera 4 datos, tal como lo vemos aquí, que es una sumatoria de 4 factores. Entonces mi intervalo va a ser 4 menos uno, por tanto 3. Y pues el B menos A son los límites que me da el ejercicio, en este caso estos dos B. Entonces si hacemos el B menos A,
tenemos este de aquí, que es el que sale, menos el que entra. Ujú. Sí, sí, sí. Y lo divido por el intervalo que como vimos ya es 3 y este me queda un valor de 5,8 por 10 a la menos 3. Entonces, eso de ahí sería mi intervalo o valor de h. No recuerdo si lo dije bien, pero bueno, ese de aquí es el que entra y ese es el que sale, pues no, porque se supone que mi gas va a salir con una menor concentración. Pero no recuerdo si lo dije así, pero bueno, por si acaso es menos A y ya pues. Sería entre menos sale dividido por el número de intervalos. Eso de aquí es por regla, que le corresponde al h de Simpson 3 octavos. Entonces, una vez que sabemos eso, vamos a empezar a resolver. Primero, como les dije, para hallar el HTU o HOL se utiliza esta fórmula de acá. Nosotros tenemos el LM en unidades de kilomol hora. Sin embargo, quería mencionarles que, por ejemplo, aquí mi coeficiente de transferencia global está en 1/segundos. Sin embargo, mis flujos, tanto de líquido como de gas, están sobre horas, por lo que yo debería hacer una conversión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a llevar todo a la misma unidad. ¿Ok? En este caso, el LM lo tengo en kilomol hora, así que lo voy a llevar a segundos. Entonces lo que hago es que multiplico mi flujo por un tiempo, que se me va horas con horas. Una vez que yo tengo esto aquí, también quería decir que el HTU es quien me va a dar las unidades. En este caso, como sabemos que mi altura debe quedar en unidades de metros, pues debo dejarlo en esta unidad respectiva. Entonces lo que puedo hacer es que puedo multiplicar por el peso molecular con el fin de cancelar esta unidad de kilomol, ¿verdad? Entonces, una vez que multiplico por el tiempo, luego multiplico por el peso molecular, cancelo, cancelo, y por el momento lo que tengo es kilogramos sobre segundos. Pero como les dije, yo necesito sí o sí llevarlo a metros. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pero bien, como les dije, Z es NTU por HTU, entonces ya pues, metros sí o sí debe quedarme arriba, para que lo analicen un poquito más. Ya, entonces por el peso molecular, como les digo, me queda kilogramos sobre segundos. ¿Qué es lo que puedo hacer para de kilogramos relacionarlo con metros? Pues utilizo la densidad. En este caso divido uno sobre el, perdón, lo multiplico por uno sobre la densidad, que sería lo mismo que decir que divido para la densidad. Y en este caso que es 1060, y aquí me queda kilogramos sobre metros cúbicos. Pero como esto es dividido, se ve que van kilogramos con kilogramos, y las unidades que me quedan, sí, sí, van, ¿verdad? Ya. Las unidades que me quedan son metros cúbicos sobre segundos. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo este valor de mi flujo de líquido en metros, lo que hago es que sigo el orden de la fórmula. Me dice que esto es LM dividido para KLA, que este era un dato que me da el ejercicio, que era el coeficiente de transferencia de masa, tal como lo tenemos acá, que es 2,5 por 10 a la menos 5 con sus unidades, que me decían que era 1 segundos, multiplicado por el área seccional. En este caso, el área seccional, tal como se los pongo acá, va a estar dictaminada por el diámetro al cuadrado por pi cuartos. Entonces, el ejercicio me decía que el diámetro era 1, entonces sería 1 cuadrado por pi cuartos. Y esto de aquí me queda 140,06 metros. ¿Ok? Ese es mi valor de H de esperen un segundo, déjame- ahí sí se me da ansiedad. Ya. Entonces, ya hallé mi primera parte. Entonces, una vez que hallo el HOL, yo voy a hallar mi NTU. Como les dije, eso se halla con Simpson. Entonces, aquí, si es que estaban distraídos, quisiera que me presten bastante atención para que sepan cómo armar esta tabla y cómo sacar estos datos. Es un poquito confuso al inicio, pero ya una vez que le agarran el golpe, ya ustedes vuelan. Entonces, primero sí o sí, tienen que saber cuánto es su amplitud o H, que eso ya les expliqué acá. Si usan esta misma regla de Simpson 3 octavos, va a ser así. En este caso, nuestro H nos quedó 5,8 por ejemplo, menos 3, ¿verdad?
Entonces, ustedes ya saben sus límites, ¿cierto? Ustedes ya saben sus límites, estos son datos del ejercicio. Entonces, ustedes empiezan, en este caso, con el Y2, que es su valor de salida, y lo que hacen es que le van sumando su amplitud. Esto con el fin de llenar la tabla. En este caso, como yo utilizo Simpson 3 octavos y sé que Simpson 3 octavos es para 4 datos, yo sé que en mi tabla debo completar 4 datos. Si ya tengo el primero, debo sumarle la amplitud 3 veces para poder completar los 4 datos. Entonces empezamos. Tengo 0.07. Si a eso yo le sumo 5.8 por 10 a la menos 3, me queda 0,0128, que es el valor que está acá. Si a este valor ahora le vuelvo a sumar la amplitud, que es 5,8 por 10 a la menos 3, me queda 0,0586. Ustedes pueden comprobarlo en su calculadora. Yo lo estoy haciendo de nuevo aquí, no sé si escuchan el teclado de la computadora, de la calculadora, pero ya. Entonces, si a este valor de acá yo le vuelvo a sumar mi amplitud, me queda 0,0244. Entonces ya completé mis 4 datos, por eso ya no sigo sumando hacia abajo. Una vez que tengo yo mi Y, voy allá mi X. Y para que sepan con cuál guiarse, en este caso, como tenemos esta regla de aquí, yo sé que el primero que empieza es el contrario. En este caso empieza con Y. Ya. Entonces una vez que yo hallo mi Y, hallo mi X. En este caso, como sabemos que mi sistema es un sistema diluido y por tanto mi recta va a estar determinada, valga la redundancia, por una recta y no por una curva como sucede con soluciones concentradas, yo sé que esta recta va a estar dictaminada por la ecuación y igual a mx más b, sabiendo por ayudantías pasadas que mi pendiente se halla con la división de el LM sobre el GM. Esa es la relación que dicta mi pendiente. Esos dos datos de aquí yo ya los tengo, no hay problema. Sé cuánto es LM y sé cuánto es M. Entonces, me parece que queda 0,65. Por aquí lo tengo, perdón, queda 0,93. El LM sobre G. Entonces yo ya tengo esto aquí. Y mi valor de intervalo yo ya lo conozco, que es 0,07. Entonces, como yo ya tengo esta ecuación que me queda y igual a 0,93 x más 0,0070, lo que hago es que despejo la x. Voy reemplazando estos valores de y acá y despejo mi x. Si yo hago eso de ahí en la calculadora, pues me van a quedar estos valores de acá, que ustedes si quisieran pueden comprobarlos. Una vez que yo tengo y que tengo x, ahora voy a hallar x en equilibrio. Ustedes dirán, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque Simpson me dice que debo evaluar para este caso x asterisco menos x. Entonces necesito hallar x y x asterisco respectivamente para luego sacarle el inverso. ¿Cómo hallo x asterisco? En este caso, como estamos con una solución diluida, sé que mi ecuación va a estar determinada por y igual a x por h, que h siendo mi constante de Henry, que es un valor que ya me daban. Entonces lo único que hago es reemplazo. Y es un valor que tengo acá. Henry ya me la daban, si se acuerdan, miren aquí lo tenemos, que es 0,5. Entonces lo que hago es despejar x', y pues voy probando cada uno de estos valores de y. Esto es para el x en equilibrio, ¿ok? Y pues así completo. Y luego lo que hago es que le saco al inverso a esta resta, tal como me lo dice la fórmula, 1 sobre x asterisco menos x. Entonces, por ejemplo, este aquí sería 1 sobre 0,014 menos 0, y eso me da el valor de 71, por 428. Asimismo, para el valor de abajo, 1 sobre 0,026 menos 6,23 por 10 a menos 3, que me da este valor, y así hasta que completen la tabla. ¿Ok? Listo, entonces ya sabemos cómo llenar esta tabla, pilas ahí. Una vez que yo tenga estos valores de acá, yo ya puedo reemplazar en mi ecuación de Simpson, ¿verdad? Entonces, este de aquí sería mi f sub 0, este sería mi f sub 1, este sería mi f sub 2 y este sería mi f sub 3, porque son los inversos de mi integral, tal como lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta es mi ecuación de Simpson 3 octavos y yo digo, ay, con razón. Sorry, chicos, aquí es 3 octavos. No sé si le puse una calculadora, denme un segundo.
Ya, ahora sí, estaba multiplicando mal acá. Ya, como la regla me dice es 3 octavos, entonces yo pongo el 3 octavos, que es mi constante, lo multiplico por un valor de h que ya sabemos que es la amplitud y que la hemos venido trabajando a lo largo. Ven, ya les puse, la amplitud es esto, y por si no se acuerdan, la sacamos acá. ¿Ok? Ya, entonces, 3 octavos por mi h, que es la amplitud, y pues empiezo a reemplazar valores. F sub 0, que como vimos es este valor de acá, 71,428, más 3 veces F sub 1, estos valores de aquí son factores constantes, no los pueden obviar, y F sub 1 corresponde a 50,597, más nuevamente 3 veces mi F sub 2, que es 37,037, más 1 por F sub 3, que es mi último valor, en este caso mi cuarto dato, que es 33,333. Si yo meto todo eso a la calculadora, me queda un valor de NTU de 0,79. Entonces yo ya puedo hallar mi altura. ¿Por qué? Porque como sabemos, la altura está determinada por HTU por NTU. Mi HTU me quedó 140,056 metros por mi NTU que quedó 0,79. ¿Ok? Entonces la altura me queda 110,64. Ustedes dirán, what the fuck es altura? Es súper grande. Pero si se acuerdan, el ejercicio me pedía que yo analice, analice si eso tiene sentido o no. Entonces ahí nosotros debemos actuar como ingenieros y decir si tiene o no tiene sentido. ¿Ustedes qué creen? ¿Se acuerdan? Yo les dije que aquí lo que estamos viendo es la altura de este empaque, no de mi torre como tal. Entonces, si mi empaque mide 110, mi altura debe ser mucho más grande y una altura de más de 100 metros de largo, como que no, ¿verdad? Como que mucha plata. Entonces, ¿qué es lo que concluimos aquí? Este valor que nos quedó de 110,64 lo que indica es que la torre diseñada necesitaría una altura de empaque significativa pues, para lograr la transferencia de masa, lo que sugiere que el sistema tiene una gran resistencia a la transferencia de masa como tal y que las condiciones operativas tales como los coeficientes de transferencia de masa y los flujos de líquido y de gas requieren una torre alta para garantizar la eliminación del dióxido de carbono en la fracción deseada, lo que le venía diciendo. Si hablamos de las implicaciones de diseño y vamos a la eficiencia del empaque, decimos que el sistema no es particularmente eficiente, eso es algo que ya sabemos. Idealmente, un NTU más alto indica una mejor transferencia de masa en menos altura. También esto podría sugerir que el empaque de los materiales seleccionados no son óptimos y se podría explorar mejorar coeficientes de transferencia o el flujo de operación. Asimismo, no sabemos decir que podríamos probar diferentes empaques. Y de acuerdo a los costos, una torre de esta altura puede ser costosa de construir y operar, que es lo que les decía, y por tanto es necesario evaluar si las condiciones actuales, tal como flujo, empaque y coeficientes de transferencia, son las más económicas, que a simple vista sabemos que no. Entonces, eso es todo por la ayudantía de hoy. Espero haya quedado claro. Igual, ya les pasé algunos videitos para que vayan estudiando poco a poco. Ese era el último tema que les faltaba de ver. Y eso, en este caso vimos un sistema diluido, pero eso es un sistema concentrado, no cambia mucho, solo pues cambiaríamos las ecuaciones, de acá y claramente aquí en esta parte ya no estaría determinado por esta fórmula de acá, sino que pues como yo obtengo una curva, deberían darme esa ecuación de la curva. Pero bien, creo que sí tengo un video de el caso de concentradas y podría pasárselo sin problema. Bien chicos, eso es todo por la ayudante de hoy. Espero haya quedado bastante claro. Espero se cuiden y que les vaya bastante bien en su lección del día jueves. Un abrazo.